Hola a todas y a todos. Sean bienvenidos a este espacio en el que compartiremos hallazgos científicos de manera cercana y clara. El día de hoy me encuentro con mis compañeros. Hola, Fátima Contreras. Hola, Chema Luna. Y su servidor Ariel Romano Benito. El día de hoy hablaremos de un tema que seguramente han vivido de cerca: los niños, las pantallas y la dependencia emocional. En esto que se llama pantallas y emociones en la infancia, conectados o desconectados. Y claro, no es para menos hablar de esto, pues actualmente es súper normal y común ver a niños de 3 a 6 años usando tabletas o celulares. Y lo peor es que es durante horas. Y nunca nos hemos puesto a pensar en qué efectos puede tener eso en sus emociones y vínculos. Justamente nuestra investigación busca analizar eso. Acá abriremos unas preguntas claves. ¿Qué pasa con el desarrollo emocional de los niños cuando el uso de pantallas es excesivo? ¿Hay una relación con la dependencia emocional hacia los cuidadores? Nuestra investigación partió de una inquietud que seguramente a muchos de ustedes también han sentido en carne propia o han observado en su entorno. ¿Están de acuerdo, chicos? Sí, claro. Y hablaremos también de algo que es muy importante, que es cómo podemos prevenir o intervenir si identificamos señales de dependencia. Porque pues obvio no se trata solo de quitarle la tablet o el celular, sino de entender el papel que esa tecnología está cumpliendo en la vida de los niños. Y para que podamos entender este fenómeno, es clave hablar primero del desarrollo emocional en la primera infancia. A esta edad, entre los 3 y los 6 años, se construyen muchas de las bases de aparatos psíquicos y los vínculos afectivos. Recordemos que un niño empieza a agarrar conciencia a partir de los 3 años, ya que empieza a preguntarse por qué pasan las cosas, por qué pasa esto es bueno, esto es malo, y muchos de los padres, para que no se sientan presionados, les dan la tableta o el celular para que los dejen de molestar. Y justo ahí entra la teoría del apego de Bowlby y Ainsworth, que explicaban que los vínculos tempranos con los cuidadores moldean la forma en la que el niño va a relacionar emocionalmente con los demás a lo largo de su vida. Y no es solo un tema de cariño, ¿no? Es prácticamente la base del desarrollo afectivo. Y no podemos olvidar también a Vygotsky y a Piaget, que nos hablan de cómo el niño aprende interactuando activamente con su entorno. Si esta interacción se sustituye por un estímulo pasivo como la pantalla, o algo se pierde. Piaget sostenía que, los dos sostenían que los niños nacen con una serie de estructuras cognitivas innatas, pero estas estructuras se van desarrollando y complejizando a medida del que el niño interactúa. A través de la experiencia y la exploración, los niños van construyendo esquemas mentales que les permiten entender y dar sentido al mundo. Por ejemplo, un niño pequeño puede aprender a entender el concepto de causa y efecto a través de la experiencia de lanzar una pelota y ver cómo ésta se mueve. Exacto, voy a dar un poco más de ejemplos de lo que acabas de decir. Pensemos en que un niño que antes jugaba con bloques, armaba historias, interactuaba con su cuidador, ahora pasa ese mismo tiempo viendo videos sin participar activamente. No está creando, no está regulando sus emociones, no está recibiendo contención efectiva. Y todo esto tiene implicaciones profundas. Lo que parece inofensivo, un rato con el celular para que no se aburra, se vuelve una práctica constante, ya que otro aspecto importante es el momento del día en que los niños utilizan los dispositivos electrónicos. Están utilizando los dispositivos antes de acostarse, durante las comidas o mientras hacen sus tareas. Es importante establecer los límites y rutinas saludables para que el uso del dispositivo, especialmente en momentos clave como antes era dormir o durante las comidas. Y todo esto tiene implicaciones profundas. Lo que parece inofensivo, un rato con el celular para que no se aburra, se vuelve una práctica constante y muchas veces es por necesidad. Claro, Fati. ¿Sabes qué me llama mucho la atención? Es que en muchos casos los niños que pasan más tiempo frente a pantallas, pues presentan mayor dificultad para calmarse, o sea, sin ayudas externas. ¿Sabes? Son como que el uso constante de pantallas los hace volverse más, pues, rebeldes. Entonces, ¿qué queríamos averiguar? Nuestra pregunta de investigación fue:
¿Qué relación existe entre el uso de dispositivo electrónico y la dependencia en los niños de 3 a 6 años? Y no solo queríamos saber si usan mucho el celular, sino cómo lo usan, cuándo, por qué sienten ellos y qué observan sus cuidadores. Por eso usamos un enfoque mixto, con datos cuantitativos y cualitativos. Claro, eso nos permite ver más allá de los números. Las entrevistas a los cuidadores fueron muy reveladoras, ¿verdad? Sí. De hecho, algo que me impactó fue que muchos cuidadores nos contaron que sabían que el uso era excesivo, pero se sentían atrapados. No sabían cómo dejar de hacerlo sin que el niño reaccionara mal. Es decir, ya no era solo un tema de hábitos, sino de dependencia emocional recíproca. Y esto se refleja en la hipótesis principal, que existe una relación significativa entre el tiempo de uso de pantallas y los niveles de dependencia emocional observados. Pero también incluimos un supuesto cualitativo, que los dispositivos están alterando las dinámicas de apego y cuidado, sustituyendo el contacto humano por estímulos digitales. Esto no solo lo dicen los estudios, lo vimos con nuestras entrevistas. ¿Saben qué me dio como mucha curiosidad? Es que nuestros cuidadores fueron muy honestos al decirnos o compartirnos que ahora es muy difícil poderles sacar el teléfono, quitárselo sin que hagan una crisis o sin que tengan una emoción a la que no quisieran como llevar. Y eso nos lleva como a una, no sé si sea una reflexión, si sea como algo nuevo o no sé, Fati, ¿qué nos puedes decir tú? Pues en los resultados cuantitativos, algo que nos llamó la atención fue la cantidad de horas que los niños usaban los dispositivos. En algunos casos superaban las 5 horas diarias, incluso en días escolares. Y en las entrevistas surgieron frases muy impactantes. Una madre nos dijo, se los voy a leer: si no le doy el celular, se desespera, me grita o se pone a llorar, y yo no sé cómo calmarlo. Con esto podemos reflejar lo que se conoce como una regulación emocional externa. El niño no aprende gestionando su frustración, su aburrimiento o su ansiedad, sino que espera que el dispositivo lo regule por él. Por eso es fundamental analizar el contexto en que los niños utilizan los dispositivos electrónicos, al entender qué tipo de contenido están consumiendo, en qué momento del día lo están haciendo, si están solos o están acompañados y cómo reaccionan cuando se les retira el dispositivo. Podemos tomar medidas como para fomentar un uso saludable y equilibrado para el uso de esta tecnología. Claro, y no solo eso. Vimos que muchos cuidadores están tan ocupados que en el dispositivo se vuelve un espacio, un tipo de especie de canguro digital. Y esto genera una dependencia emocional de doble vía. El niño necesita el celular y el cuidador necesita el celular para poder tener una respiración. Eso afecta la calidad del vínculo, pues menos juego simbólico, menos contacto visual, menos comunicación emocional. Y esto no lo decimos para juzgar, todo lo contrario, ¿verdad? Sí, claro. Ya que en otras palabras, esto implica que una persona utiliza recursos externos para calmarse, relajarse o cambiar su estado emocional, como puede ser hablar con un amigo, desahogarse, realizar una actividad física como caminar o hacer yoga. Esto nos parece fundamental para poder visibilizar esta realidad, porque el sentimiento de culpa pues no resuelve el problema, pero sí se muestra que hay conciencia de que las cosas no están funcionando del todo bien. Sí, claro, yo creo que aquí hay algo urgente. Pues no solo hay que mirar a los niños, también hay que mirar al sistema familiar, porque muchas veces el uso del dispositivo refleja una necesidad de apoyo que los cuidadores no están recibiendo tampoco. Desde el modelo bioecológico de Bronfenbrenner, entendemos que el niño se desarrolla en múltiples niveles: su entorno inmediato, su familia, su escuela y su cultura. Y los dispositivos electrónicos están presentes en todos esos niveles. Se meten en el microsistema y alteran la calidad de las interacciones. Y lo más delicado es que en muchos casos los dispositivos reemplazan momentos que antes eran afectivos. Leer juntos, comer en familia, hablar antes de dormir. No es que la tecnología sea mala, no estoy diciendo eso.
pero está ocupando un lugar que deberían ser humanos. Eso también se relaciona con el constructivismo. El niño necesita construir su mundo a través de la experiencia directa, pues no solo de estímulos digitales. Totalmente. Una pantalla puede entretener, pero no puede abrazar, no puede contener, validar, ni enseñar a ponerle nombre a una emoción, ¿sabes? Sí, y también podemos tomar en cuenta, como lo mencioné en un principio, la regulación emocional, es la que puede tener un impacto significativo en los niños, tanto positivo como negativo. Entonces, ¿qué podemos concluir? Bueno, primero que el uso excesivo de pantallas puede estar alterando la forma en que los niños construyen su regulación emocional y sus vínculos afectivos. Esto no es solo un tema menor, tiene implicaciones a largo plazo, mucho más a largo plazo. Segundo, es que los cuidadores muchas veces usan los dispositivos como una herramienta funcional, pero sin saber que puede generar una forma de dependencia emocional. Algo realmente que creemos es que muchos cuidadores reconocen sentirse culpables por permitir que sus hijos pasen tanto tiempo frente a una pantalla. Esa palabra culpa, la verdad es que no nos agrada tanto. ¿O ustedes qué opinan? Pues la verdad no me agrada. No, tampoco me agrada. Pero, ¿saben? Es algo que aparece una y otra vez porque nos cuesta, bueno, a nosotros no, porque todavía no somos papás, pero... No, todavía no. Pero pues cuesta reconocerla, ¿saben? Yo la veo como no como una excusa o una queja, sino como una expresión honesta de que no están del todo bien a gusto, sino sienten un malestar de preocupación e incluso de impotencia. Y aquí es donde entra el tercero, que necesitamos espacios de orientación y apoyo, porque no se trata de culpar como tú lo decías, sino de acompañar. Hay que devolverles a los adultos herramientas para reconectar con sus hijos desde el juego, las palabras y la presencia. También hay que proporcionar un sentido de seguridad y confort, ya que los niños saben que pueden contar con otros para que puedan ayudarlo a regular este tipo de emociones. Y también políticas públicas y campañas de concientización, porque esto no solo es un tema individual, es social, ya que puede esto de crear dependencia a los niños haciendo que se sientan incapaces de manejar sus emociones por sí mismos. Eh, por supuesto, Ariel. ¿Sabes? Yo creo que en esto que tú acabas de compartir, pues yo creo que el acompañamiento emocional tiene que estar en el centro de todo esto, ¿sabes? Porque una infancia bien acompañada emocionalmente es una infancia que va construyendo confianza, autonomía y muchas herramientas internas más para poder evitar la pantalla. Cuando un niño se sienta visto, sostenido y validado, pues necesita ya no estar tanto enfrente de una pantalla o de un dispositivo, sino yo creo que necesita más como jugar, explorar, frustrarse, sentirse seguro y también libre. Claro, pero pues también después de analizar todos estos elementos, ¿qué podemos concluir sobre las relaciones entre los dispositivos electrónicos y la dependencia emocional en niños pequeños? Creo que lo primero que hay que decir es que sí existe una relación significativa. No es solo una percepción o alarma social. Los datos, tanto cualitativos como cuantitativos, muestran que el uso excesivo de pantallas de los niños de 3 a 6 años se asocia con alteraciones en el desarrollo emocional, especialmente en lo que se respecta a la dependencia emocional. Y en esa dependencia emocional no se manifiesta solo como querer mucho a sus papás, sino como una necesidad intensa y desadaptativa de contacto constante, dificultad para calmarse solo y apego a objetos tecnológicos en lugar de personas. Yo creo que de igual forma nos dimos cuenta que los cuidadores nos hacían muchas preguntas, pero en esta más bien, no escuché que se preguntaran por qué, si ellos creen que hacen un daño o se frustran, por qué le están dando el celular. Pues, ¿creen que aprendan algo con eso? Pues exactamente, las pantallas se han vuelto una especie de
parche emocional. Se usan para evitar berrinches, para entretener, para calmar e incluso para permitir que adultos hagan sus actividades. Y eso es comprensible, pero pues tienen consecuencias, obviamente. Para poder minimizar el impacto negativo respecto a esto, es importante que los padres y cuidadores establezcan límites saludables para que el uso de dispositivos móviles en los niños, como establecer límites de tiempo, supervisar el contenido de lo que ven y fomentar actividades alternativas, como habíamos mencionado antes, hacer ejercicio, jugar más afuera y... Pues fútbol. sí, sentirse libres, Ándale, ¿sabes? Te exactamente. comprendo, Ariel. Yo creo lo mismo, estoy en total acuerdo. Yo creo que los niños pues deberían de crear una dependencia, más bien no crear una dependencia hacia estas cosas, pero de igual forma yo creo que debemos de hablar o guiar un poco más a los cuidadores. Sí, tienes mucha razón, Chema. Espero que este podcast les ayude de mucho para que puedan pues tener como un diferente pensamiento, ¿sabes? Creo que no hemos sido tan claros tal vez porque, no vuelvo a repetirlo, no es que nos quejemos, que estemos en desacuerdo con los cuidadores, solo que tenemos una perspectiva diferente. ¿O no es así, Ariel? ¿Fati? Claro. Ahora bien, ¿qué podemos hacer? Porque no se trata solo de señalar el problema, sino de buscar alternativas. Pero bueno, antes de despedirnos, queremos dejar una pregunta para quienes nos escuchan. ¿Qué tipo de vínculos emocionales estamos formando cuando los dispositivos sustituyen a la presencia humana? ¿Estamos creando niños más estimulados o más desconectados de sí mismo y de lo demás? Estas preguntas pueden, se las dejamos de tarea para que puedan reflexionarlas y puedan tomar a cabo algo, puedan llevarse un aprendizaje respecto a esto, ya que las experiencias, las preguntas que nos han dado y los resultados nos puedan servir de algo para que podamos fomentar más la creatividad y las actividades que sean fuera del dispositivo móvil en los niños. Y algo muy importante es el trabajar con el propio manejo de las emociones del adulto. Si yo como cuidador estoy saturando, estresado o ausente emocionalmente, me va a costar mucho conectar con el niño, porque eso también es importante, que los adultos busquen espacios de autocuidado, apoyo social o psicológico, cuando lo necesitan. Esta investigación nos permitió no solo ver datos, sino escuchar voces reales, voces de familia que están tratando de hacerlo bien, que están preocupados, pero que también necesitan orientación y recursos. Y nos dejó algo muy claro: la infancia no puede esperar. Los primeros años de vida son una ventana única para el desarrollo del cerebro emocional. Si perdemos esa ventana, después cuesta mucho más. Bueno, y ahí es donde creemos que está el verdadero desafío, no en prohibir, no en controlar con culpa, sino usar con criterio, con presencia y con una intención clara de acompañar el desarrollo emocional del niño. Bueno, muchas gracias por acompañarnos. Esperamos que esta conversación haya sido útil y reflexiva sobre todo humano. Nos escuchamos en la próxima. Y mientras tanto, apaga un momento la pantalla y conéctate con lo más importante, que son las emociones reales. Cuídense mucho y nos vemos para la próxima. Chao. Bye.